Yo soy Ani Garza-Lau, soy artista visual y digital. Yo estudié animación y a mí me gustaba la animación dibujada, entonces animaba mucho en Flash. Y cuando empecé a trabajar como diseñadora de videojuegos y vi las posibilidades que había con la programación y la interacción, me enamoré. O sea, es completamente diferente una experiencia en la que nada más estás viendo algo que se mueve a cuando tú puedes influir en cómo se mueve, etcétera, ¿no? Entonces, para mí la entrada a lo digital fue a través de los videojuegos. Esa es la pregunta más difícil que yo misma me hago todo el tiempo. No hay una forma establecida en este momento para mí de decir qué es arte digital y qué no es arte digital. Además, aunque la pudiera definir con las herramientas tecnológicas que hay ahorita, si empiezan a cambiar, ¿qué va a suceder? Y en 2 meses surgen otras expresiones que tengan que ver con tecnología digital. Entonces va a volver a ser difícil definir qué es arte y qué no, cuando estamos hablando de productos digitales. De hecho, creo que hay una línea muy delgada entre lo que hacen muchas personas para publicidad o como experimento y lo que es arte, ¿no? Creo que sí hay piezas que cruzan esos dos sin ningún problema. La interacción que genera el arte digital genera la obra en sí. O sea, el arte digital es más experiencia experiencia como interactiva que una experiencia estética, visual o mental, ¿no? Sí tiene todos estos niveles, por supuesto. Hay un nivel estético, un nivel conceptual para apreciar la pieza, pero en general la interacción misma es la que genera la pieza. Bueno, el lenguaje obviamente es lo que tiene que estar en una computadora, que es un sistema binario, ¿no? Hay un montón de interfaces y programas para hacer que la computadora haga algo. Eso también me fascinó cuando me enteré así de, si puedes programar en Java, entonces puedes hacer que tu computadora abra ventanas y cierre ventanas y se muevan cosas. Entonces, el lenguaje es básicamente lo que habla la computadora, ¿no? Binario, sus interfaces y la programación que se puede hacer con ella. Creo que es muy extenso por las formas en las que la gente ha utilizado la computadora, ¿no? O las posibilidades de Internet, por ejemplo, para generar piezas artísticas. Entonces, como te decía, hay muchísimas ramas donde podemos identificar piezas que van por un lado o por el otro, como puede ser una reflexión en torno al control social a través de la tecnología, puede ser una experiencia narrativa a través de los links, ¿no? Como sucedía mucho en los 90s cuando no había imagen, video y demás, sino solo texto. Puede tener que ver con cómo funciona un navegador o qué posibilidades estéticas tiene un navegador a través de JavaScript. Puede ser piezas que están relacionadas con visualizaciones de datos, o sea, de Big Data, que muestran sucesos reales que no podrían ser contabilizados, pero cuando tú las ves significan algo bastante potente que está sucediendo, pero es información invisible. Y así. O sea, el arte digital tiene muchísimas vertientes, ¿no? Si nos sentamos a hacer una taxonomía, ahorita nos vamos a tardar y probablemente nos falte. Creo que cada pieza, a mí lo que me interesa es, por un lado, la narración interactiva y cómo la tecnología nos conecta de manera afectiva. O sea, qué emociones puede generar el relacionarse con una computadora, ¿no? Que es algo que se conoce como affective computing. Pero también hay piezas que han surgido de preocupaciones personales sobre control. Por ejemplo, la de Rostro Desconocido
mi preocupación era toda la información que se puede sacar de nuestra cara, ¿no? Cuando tú subes una foto a Facebook ya no te pertenece. Y hay un problema de identidad muy fuerte ahí porque tu cara es tu identidad y cuando pueden leer tu estado emocional, tu edad, tu sexo, saben dónde has estado porque hacen una liga con todas las aplicaciones que utilizas como Foursquare, Twitter, Instagram, entonces tienen una base de datos muy detallada de quién eres, qué haces y qué te gusta y eso es malo, ¿no? Estás pagando con tu intimidad, con tu persona. Híjole, en México creo que apenas o sea, hay poca gente que está interesada en hacer realmente arte digital, que además esté sacando el trabajo fuera de México, ¿sabes? Que sí sea así como que esté en la escena a la par con la escena internacional. Pero al mismo tiempo, pues como artista digital, por del mismo medio no es como que tu mercado o tu espacio para mostrarte sea México, sino que es el mundo, es internet, entonces realmente no hay una barrera ahí. Y lo que está padre de eso es que también puedes conocer qué está haciendo gente de otras partes del mundo muy fácilmente. Te metes a internet y en sus sitios ya están sus piezas, ¿no? Entonces eso me gusta también del arte digital. No necesitas ir a un museo para apreciarlo, entenderlo, llegar a las piezas. Yo creo que va a ser más fuerte, sí. Yo creo que va a haber más gente produciéndolo y que la misma tecnología o sea, la tecnología ha despuntado demasiado rápido. Y no puedo prever qué cosas se van a inventar, por supuesto. Pero sí creo que va a haber más gente que va a estar haciendo una reflexión en torno a qué es lo que está sucediendo con lo digital y nuestra vida cotidiana. Y el arte se alimenta de eso, ¿no? De la observación de la realidad presente. Y como es inevitable que eso va a formar cada vez más parte de nuestra vida y que de nuestra sociedad y que está transformando la forma en la que crecen las nuevas generaciones, así también la filosofía y el arte van a tener que hacer reflexiones al respecto. No, yo creo que todavía vamos a ser fetichistas de los objetos durante mucho tiempo más. El mercado del arte funciona en base a tener un objeto que puedes comprar y que es exclusivo. Sí, entonces funciona de acuerdo a la exclusividad. Y el arte digital no es exclusivo. Se puede copiar, hackear, personalizar. Entonces no creo que vaya a sustituir ninguna de las artes que ya existen, pero sí va a generar reflexiones en torno al arte muy distintas a las que ha logrado cualquiera de las otras experiencias, ¿no? Porque la sociedad misma ya es otra, entonces hace falta esta reflexión que solo se puede hacer a través de la misma tecnología que promovió estos cambios en la gente, en la forma de vivir de la gente. Yo creo que falta menos para eso, porque ya hay muchos espacios. En México me parece que incluso hay una preocupación. El problema es que como no está muy definido qué es el arte digital, o no hay gente que haya estado en eso por tanto tiempo, no hay una curaduría muy específica o real de lo que es el arte digital. Pero yo veo en varias partes del mundo que es, sobre todo el primer mundo, donde la tecnología está tan incorporada a la vida que es como, claro, el arte también se hace con la tecnología, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces a lo mejor a nosotros nos toma unos 10, 15 años más que al resto, pero sí veo que hay una preocupación general, ¿no? Por aceptar que esto también son expresiones artísticas. A mí, en lo personal, no me interesa que mis piezas se vendan. Me interesa que las piezas se puedan mostrar en espacios donde la gente se relacione con ellas y yo pueda observar los resultados, ¿no? Eso es lo que más me alimenta. Obviamente, la gente para la que trabajo no piensa así, pero entonces yo no creo que, o sea, a mí no se me haría correcto que se venda
por ejemplo, el código, o sea, o mis piezas, porque son interactivas y se encierre en un lugar y solo cierta persona pueda experimentarlas, ¿no? Yo creo que lo mejor para mí como artista digital sería que alguna de mis piezas se viralizara. En cuanto a la venta, he visto que lo que hacen generalmente es pasarlo a otro medio, ¿no? Hace poco hice unas impresiones lenticulares, entonces como de holograma, para intentar interpretar lo que había pasado en un video. Y se vendieron. Entonces, yo creo que este fetiche también no va a cambiar. Yo creo que sí hay formas de cambiar, de traducirlo para venderlo, pero no siento que ese sea el objetivo del arte digital, ¿sabes? Es como el performance. No vendes un performance, sería raro, ¿no? Yo creo que esos no son artistas, yo creo que son gente con mucha y muy buena técnica para una herramienta específica, pero su intención no es artística, su intención es comercial, o sea, su intención es nada más acompañar a una pieza que en realidad, pues una película, ¿cuál es la intención de la película, no? La parte importante es el guión, la historia que cuenta, cómo se vende, cómo se reproduce, entonces yo diría que más bien toda esta rama de artistas digitales que hacen más bien CGI, VFX y lo que sea, son más bien artesanos, como tú les llamaste, o profesionales de las técnicas, de ciertas técnicas digitales, pero no hay una intención artística ahí realmente. Me gusta mucho el trabajo de Rafael Rosendahl. Creo que es de los artistas digitales más populares en este momento, ¿no? Está en todos lados. Híjole, es que hay tantos. Incluso también soy un poco mala con los nombres. Entonces me gustan, creo que mis piezas favoritas son aquellas que tienen que ver más allá con la estética, ¿no? Porque hay muchas piezas digitales que nada más son decorativas y creo que esas no me llaman la atención. Me gusta más el trabajo que cuestiona algo a partir de lo digital. No, porque cualquiera puede aprender a programar. Yo aprendí con tutoriales de internet. Cualquier artista, o sea, lo que necesitas sí es un conocimiento, una formación artística para entender un poco, porque tampoco la escuela te da esas herramientas, un poco cómo funciona el mundo del arte, conocer la historia, qué se ha hecho. Pero al mismo tiempo todo eso lo puedes encontrar en internet. Entonces no es elitista en el sentido de que nadie lo puede hacer, ¿no? Todo el mundo lo puede aprender y todo el mundo puede cuestionar cosas y darse cuenta de cosas que suceden en internet porque todos lo usamos. Pero sí creo que podría ser elitista en la forma en la que se entiende si es arte digital o no. Ahí creo que esa es la parte más confusa para todos, ¿no? Para mí también, como de esto podría ser considerado arte, no, porque es una cuestión difícil. Creo que nació ya obviamente cuando se democratizó el uso de la computadora, ¿no? Que nos tocó a mi generación, que nacimos en un mundo donde los teléfonos celulares eran de este tamaño y las computadoras eran difíciles de conseguir y solo tenían 3 colores los monitores y demás. Y de repente en la adolescencia hay este boom de internet, tecnología, más celulares, todo cada vez más rápido, más rápido. Entonces, yo creo que a mí y por eso me interesa tanto, me interesó tanto esto de la interactividad y la programación, por este shock que cambió, ¿no? Las generaciones más jóvenes que ya nacieron con todo esto lo traen asimilado, integrado, porque es el mundo en el que nacieron. Entonces creo que estamos en una etapa, bueno, a mí me tocó la etapa del nacimiento, este es el boom, y no sé qué tanto
más va a crecer, ¿no? Porque tiene que ver con una cuestión de consumismo muy fuerte también. Incluso he visto muchas personas jóvenes que dicen, ¿yo para qué quiero Facebook? ¿Yo para qué quiero un smartphone? ¿No? ¿Yo para qué quiero un iPod? ¿No? ¿Eso qué? Entonces no sé si más bien las generaciones jóvenes van a hacer este regreso a lo humano que nosotros regalamos por la fascinación del aparato. Eso pienso que es una opción, o si de plano vamos a integrarlo de distintas, cada vez más, no lo sé. Alguna de las dos, pero ciertamente está causando un montón de problemas sociales, emocionales. Basta con ver la cantidad de gente que viene al restaurante y en vez de platicar se la pasa viendo su teléfono, jugando, lo que sea, ¿no? Pasa con esa desconexión humana.